terminar bien este año. Te ruego por estas peticiones, las que mis hermanos tienen ahí, las nuestras que se levantan, peticiones económicas, familiares, personales, laborales y de todo tipo, Señor, que en el nombre de Jesús sean resueltas de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo al propósito, Padre. Te ruego por aquellos que están en los hospitales, por el pobre, el huérfano, la viuda, el que no tiene, que en el nombre de Jesús le puedas proveer, Señor. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, con la ayuda del Señor, hermanos, yo quisiera hablarles de un tema. Quisiera tomar como base el Salmo 65:11. Tengo la versión de la Biblia del lenguaje sencillo. Gracias. La Biblia del lenguaje sencillo dice de esta manera: llega el año a su fin y está lleno de bendiciones. ¿Estamos ya en vivo, pastora? Bueno, saludamos a los que están en vivo ahí, les mandamos un abrazo. Llega el año a su fin, hermanos. ¿Y está lleno de qué? No están aquí. ¿Está lleno de qué? Por donde quiera que pasas, dejas gran abundancia. Ahí está hablando del Señor en una faceta del Dios que hace milagros, que provee, que sustenta, que riega la tierra, dice. Entonces, miren, estamos, como les decía, terminando el año. Vamos terminando el año, es obvio, va a decir usted. Sí, pero hay que terminar bien, hermanos. Dígale a su vecino ahí, terminemos bien el año. Necesitamos terminar bien el año. Gracias por ese amén. Necesitamos terminar bien el año, hermano, porque puede ser de que en este momento, tal vez, solo déjenme arreglar algo aquí que me va a afectar lo que quiero darle del mensaje, pero en lo que yo arreglo acá le quiero comentar algo. Es necesario terminar bien las cosas, porque no se trata de cómo comenzamos, sino que cómo vamos a terminar y cómo estamos terminando. Fíjese que hoy les voy a hablar de un tema que se llama sabias decisiones. Diga conmigo, sabias decisiones. Necesitamos ser sabios en nuestras decisiones, hermano. Necesitamos ser sabios en nuestras decisiones. Entonces, miren, cuando yo veo el Salmo 65:11, que ustedes lo ven ahí en esta versión, me llama mucho la atención porque dice, está lleno de bendiciones. Pero puede ser que usted, al igual que nosotros, creo que nunca tenemos como que todo resuelto, ahora siempre falta algo, siempre hay algo que nos falta, tal vez no a nosotros, o quizás sí, tal vez a nuestros hijos, tal vez en la familia, a nuestros padres, pero siempre hay algo que está. Pero cuando yo les decía, dice la palabra, que el Señor sustenta todo por su palabra, y si está escrito ahí, yo lo creo. Entonces, miren, yo hice un cuadrito aquí, que prácticamente es el resumen de lo que le quiero trasladar. Entonces, le voy a rogar que en el nombre de Jesús ponga toda su atención, porque básicamente es lo que quiero trasladar. Ok, pensamiento, se lee ahí pensamiento. Qué pena los que están conectados, que no sé si van a leer, pero ahí dice pensamiento. ¿Lo lee usted bien? ¿Lo lee bien? Espérense que creo que está un poco ahí, ¿va? Ahí está mejor. Ahí dice pensamiento. Ok, ¿cuántos tenemos pensamientos? Todos, ¿verdad? Entonces, mire, un pensamiento genera una emoción. Emociones, el alma, pensamientos, el alma es pensamientos, el corazón, todo lo que está ahí. Entonces, un pensamiento genera una emoción. Una emoción genera ¿un qué? Un comportamiento. ¿Y un comportamiento qué genera? Un resultado. Entonces, sabias decisiones. ¿Por qué vamos a hablar de sabias decisiones? Porque creo que todos nosotros tenemos pensamientos, todos tenemos emociones, todos tenemos una especie de comportamiento. Pues al final usted sabrá cómo es su comportamiento. Yo sé que usted se porta bien, ¿verdad? Gracias por ese amén. Pero todos necesitamos encontrar resultados, es decir, frutos de las cosas que hacemos. Ahora, ¿por qué pongo esto? Porque esto es un ciclo que se vuelve a repetir. Cuando usted ya obtiene un resultado, nuevamente comienza con un pensamiento. Y a veces tenemos muchos pensamientos en nuestro corazón. Tal vez usted en este momento está pensando un montón de cosas, está viendo el mensaje, pero está pensando, tengo que ir allá, tengo que ir acá, tengo que hacer esto. Entonces hay muchos pensamientos cuyo resultado es frutos de bendición. Salmo 65:11 dice el Señor, yo sé que te voy a bendecir, yo te voy a ayudar a terminar bien el año. Entonces, terminemos bien el año. Hagamos lo que tengamos que hacer. Vamos a tomar sabias decisiones para terminar bien el año. Entonces, mire, aquí es donde es clave lo que viene. Porque los pensamientos están asociados, el resultado de los pensamientos, las emociones y el comportamiento está asociado a lo que usted y yo somos como cristianos. Es decir, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos sacó el Señor? Entonces, nuestro pensamiento puede ser del mundo o del Señor.
Entonces, mire dónde lo quiero llevar. Entonces, siempre hay un círculo que va a estar girando alrededor de estas cosas. Está Egipto, está el desierto, está el Jordán y por último está Canaán. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que nuestros pensamientos nos llevan a las emociones nos llevan a un comportamiento y el comportamiento nos hace dar resultados, sean buenos o no sean buenos. Al final todos vamos a tener un resultado. Usted inicia un negocio pensando ganar una platica ahí, ¿verdad? O usted inicia algo pensando en tener buenos resultados. Usted decide por algo queriendo obtener bendición en Dios, ya sea en lo secular o en lo espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos aquí, esta es la trayectoria que espiritualmente nosotros seguimos para llegar a Canaán. ¿Qué es Canaán? ¿Qué es Canaán? La tierra prometida, la tierra de bendición. Canaán es su matrimonio, su casa, su familia. Canaán es la iglesia, Canaán es su trabajo, su empresa y lo que usted desarrolla. Es decir, todo lo que Dios le ha prometido para bendición es su Canaán, donde usted se goza, donde usted dice, Señor, gracias por esta bendición. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Esto es clave, hermano, esto es clave. Entonces, si mi pensamiento es del mundo, los resultados que voy a tener son pensamientos y resultados del mundo. Si mis pensamientos, entonces vamos más allá, ¿qué permea el pensamiento? La decisión está en usted, porque al final nosotros decidimos qué hacer con los pensamientos. Entonces, o estamos en el mundo o estamos en el Señor. Entonces, las emociones, el desierto tipifica lo que hay que pasar con la ayuda del Señor, con la provisión de Dios, y eso afecta a nuestras emociones. Entonces, hay personas cuyas emociones los tienen en el desierto, pero también hay personas cuyas emociones las lograron vencer con la ayuda del Señor y están en camino a Canaán. Ahora, el comportamiento, ¿qué es Jordán? ¿Qué significa el Jordán? Humillación, es decir, el comportamiento. Entonces, ¿qué quiere Dios que nosotros entendamos? El Jordán tipifica que nosotros tenemos que ser humildes, o sea, humillarnos delante del Señor para reconocer que necesitamos de Él y poder llegar a Canaán. ¿Por qué? ¿Por qué le hago este juego de cosas? Porque hay un personaje que usted conoce. La palabra dice en Juan 10:10, yo se lo decía el viernes, que el ladrón solo viene a matar, robar y destruir. Mas yo he venido, dice el Señor, a darles vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo se da cuenta que usted y yo vamos a terminar bien el año. Gracias por decir amén. Vamos a terminar bien el año. Pero necesitamos entender que Dios tiene que tomar control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, del comportamiento, para obtener buenos resultados en Dios. Perfecto, ahí vamos bien. Entonces viene el enemigo y dice, hey, esto espiritualmente representa lo que nosotros vamos a desarrollar. Es decir, nosotros salimos de Egipto, pasamos por el desierto, pasamos por el Jordán y llegamos a Canaán. Eso es espiritualmente hablando. Entonces, mire lo que hace el enemigo. El enemigo, hasta se lo puse ahí un poco más abajo, que creo que lo puse demasiado abajo. ¿Qué hace el enemigo? Entonces el enemigo ataca esas 4 áreas que son importantes para que nosotros podamos llegar a Canaán. El enemigo lo primero es que mete opresión. Entonces oprime el pensamiento de las personas para que se queden en el mundo, para que digan, ay, no es que Dios se olvidó de mí, no, ¿yo qué voy a hacer? Hermano, qué difícil es la opresión. ¿No le ha tocado alguna vez estar oprimido? No en el carro, bueno, a veces sí, va que uno va ahí, ya sea en el carro, en lo que vaya, en el taxi, en lo que vaya, de repente, qué difícil es ir oprimido. ¿Qué es opresión? ¿Qué es la opresión? En este caso, la opresión mental. Es que mire, el enemigo le quiere abortar sus planes. No quiere que usted termine bien el año, no quiere que nosotros seamos bendecidos, porque si el Señor ha prometido bendición, el enemigo está empecinado en hacer todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que hace el enemigo es que oprime el pensamiento, comienza a mandar opresión al pensamiento, luego comienza la obsesión. Entonces, la persona tiene 2 decisiones ahí. Por eso le decía, si el pensamiento de la persona es del mundo, entonces va a recibir opresión, se va a quedar en Egipto. Si el pensamiento de la persona es en Dios, entonces avanza hacia Canaán, hacia mejores resultados. Entonces, ¿qué pasa? Hay obsesión, hay compulsión y hay posesión. Entonces, hay gente, aún en las iglesias, afectada en su alma. Sí, porque nosotros vivimos, el Espíritu Santo vive en nosotros, pero hay gente que está siendo afectada espiritualmente hablando de parte de las tinieblas.
Sí, es terrible. Fíjese que muchas cosas uno tiene que cuidarse. Mire, tenemos que cuidarnos. Yo les he dicho, en este tiempo, sobre todo en este último trimestre, se levanta un espíritu de melancolía, de tristeza por la fiesta que se celebra ahorita en diciembre. Entonces todo el mundo está como desesperado. Si no tiene dinero, anda desesperado viendo, a ver, algunos, no los que estamos aquí ni los que nos ven, pero cuando no tienen dinero, ahí andan viendo a ver dónde prestar, porque hay que comprar X cosa para yo, tranquilo, ¿verdad? No me tilde de legalista ni de religioso, pero creo que nos dejamos llevar, todos nos dejamos llevar por las emociones que se dan en las épocas y en las temporadas. Usted tiene un criterio en Dios. Nosotros tenemos que tener criterio en Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? El enemigo lo que hace es oprimir, obsesionar, compulsión, es decir, opresión, obsesión, compulsión y posesión. Entonces hay gente que está en el Señor, pero tiene áreas de su vida que están poseídas. Sí, usted dirá, pastor, miren, les voy a contar algo que me pasó hace muchos años. Miren, recién llegado acá, hace muchos años, me invitaron a Cali. Y en Cali ya murió el pastor que vino TV Yocho, no sé si ustedes escucharon de él. El caso es que los pastores de acá me invitaron, muy buen tiempo pasamos allá. Hermanos, pero ¿sabe qué fue lo grave del caso? Yo me quedé así, wow, nunca lo había visto. Hermanos, hubo un día, creo que fue el sábado se hizo una reunión solo para pastores. Ahí no permitían ovejas, había que ser acreditado y todo. El caso es que llegamos los pastores, hermano, un auditorio lleno, hermano, lleno. El caso es que, ¿qué creen que pasó? Viene el apóstol TV Yocho, o el profeta, bueno, lo que era, pero el caso es que se para y dice, hermanos, el Señor me pone que aquí hay pastores que están endemoniados. Decepciones de pastores endemoniados, hermano. Y yo digo, wow, no puede ser. Yo era un escéptico. Yo no creía que un pastor podía estar endemoniado. Si al final somos igual que usted, pues al final somos seres de carne y hueso. El caso es que, hermano, comienza el hombre a ministrar y comienzan a manifestarse. Y a mí me dio como vergüenza, fíjense, porque yo digo, no puede ser. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Bueno, ahora, no somos perfectos, ¿verdad? Pero no defiendo el gremio, sino que lo que le quiero comentar es que no importa el título, no importa lo que usted haga, pero la posesión, la influencia del enemigo está ahí. Y si nosotros no nos cuidamos y abrimos una puerta, corremos el riesgo de ser oprimidos, de vivir en una obsesión, compulsión y posesión de parte del enemigo, porque el enemigo no quiere que nosotros obtengamos resultados en Canaán, que no obtengamos vida eterna, frutos de bendición. Hermano, y fue tremendo porque hubo una liberación, le estoy hablando que por lo menos yo conté más de 10. Entonces, ¿qué pasa? En las iglesias, no sé por qué me estoy metiendo, pero al final nos va a servir. En las iglesias, ¿sabe usted que hay ministros que ven pornografía? Es que esto es, en este último tiempo, nosotros tenemos que cuidarnos, hermano, mire, cuídese, yo le pido algo, cuídese, nosotros los que somos casados, cuidémonos, porque ahí andan esas filisteas ahí, caminando todo raro ahí, queriendo robar el botín a las esposas, o también las esposas, cuídense. Cuidémonos, nosotros como matrimonio, cuidémonos como oveja, cuidémonos como ministros, porque eso es lo que quiere el enemigo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no me aparece nada aquí? No, es que me equivoqué. No fue que me equivoqué, ya decía yo por qué, pero le va a servir a propósito, me va a servir. Entonces, ¿dónde está la clave? ¿Dónde está la clave? Miren, lo que nosotros hacemos es terrenal. ¿Ok? Todo lo que hacemos en Dios, en lo secular, en lo profesional y en todo es terrenal. Pero luego lo terrenal se vuelve espiritual. ¿Ok? Pero esto me lo regaló el Señor, porque normalmente el apóstol habla de 3, terrenal, espiritual y celestial. Pero, entonces, ¿qué pasa? Nosotros salimos de Egipto, pasamos el desierto, espiritualmente hablando, entramos al Jordán y entramos a Canaán, que es la tierra de abundancia. En el cielo es la vida eterna, toda la eternidad con Cristo, y aquí es vivir en bendición, con problemas a veces, con adversidades, pero Cristo está de nuestra parte y nos ayuda a superarla. Ahí vamos bien. Luego, cuando nuestros pensamientos son terrenales, surge la opresión. Cuando nuestras emociones se vuelven espirituales,
pero en el Señor. Entonces el Señor nos ayuda a salir de todo esto. Pero ¿qué le quiero enseñar con esto? Que miren, nosotros tenemos que entender que nuestros pensamientos tienen que ser terrenales, van a ser siempre terrenales, pero también tenemos pensamientos espirituales. Luego, todas nuestras acciones terrenales y espirituales tienen que honrar el reino. Todo lo que usted haga tiene que honrar el reino. Todo lo que hagamos. Por eso tengamos cuidado. Es que yo me río porque una vez, fíjese, se va a reír de mí. En Honduras, los policías de tránsito como que cambian la estrategia, ¿va? En Honduras, bueno, espero que cuando llegue no me van a... El caso es que un día yo me acuerdo que me pasé el semáforo en rojo, hermano. Me lo pasé, como Moisés, me pasé el semáforo en rojo. Yo sabía, yo era consciente. Iba para el trabajo hace muchos años. El caso es que estando ahí, se me acerca el policía. ¿Se dio cuenta, caballero, que pasó el semáforo en rojo? Sí, le digo, yo lo pasé. Y se ha dado cuenta que la multa, y comienza a hacerle el cuento a uno. Entonces le digo, ¿sabe qué? Hágame la multa. Porque como vio que no le iba a dar mordida, entonces me dice, ¿sabe qué? ¿Y no nos puede dar una ofrenda ahí? Porque se dio cuenta que era cristiano. No, le digo, no. ¿Sabe qué? Hagamos algo, perdóneme esta. Y Dios lo va a bendecir. Y el caso es que no me la cobró, sino que váyanse después, me dice, pero tenga cuidado. Pero el caso es que todo lo que hagamos tiene que honrar al reino para que se vuelva celestial. Sus acciones, sus pensamientos, todas nuestras emociones, comportamiento y resultado, tiene que llegar a ser celestial para que nosotros recibamos todas las bendiciones de Canaán. Entonces, para ir terminando, porque no es ese el punto, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo termino bien? ¿Cómo termino bien acá? ¿Cómo termino bien dándome cuenta que mis pensamientos generan emociones, que mis emociones generan comportamientos y el comportamiento me va a dar los resultados que yo busco o que el Señor quiere que yo desarrolle? Luego, me recuerda que siempre va a haber un ciclo recordándonos que el enemigo quiere hacer que volvamos a Egipto, que pasemos el desierto, pero nosotros ya estamos aquí, ya estamos aquí. Posteriormente a eso, nos recuerda que nuestras acciones de terrenales pasan a espirituales, luego pasa a ser del reino de Dios. Tenemos que vivir en la dimensión del reino para que todo se vuelva celestial. Si nosotros no hacemos eso, corremos el riesgo de tener de parte del enemigo una especie de bloqueo mental, bloqueo espiritual, para que nosotros no obtengamos los resultados, la bendición, y no vivamos en esa atmósfera celestial que es la atmósfera del reino. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Hay un elemento clave aquí. ¿Cuál es el elemento clave? ¿Cuál es el objetivo de venir a una iglesia? ¿Por qué buscamos de Dios? ¿Por qué? Ayúdenme. Lo necesitamos, perfecto, pero ¿por qué? ¿Por qué necesitamos a Dios? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es el vínculo perfecto? El amor. Entonces, para que nosotros podamos tener siempre resultados, vivir en Canaán, a pesar de las circunstancias, que podamos vivir en una dimensión celestial y que nada nos estorbe en lo espiritual, aunque a veces están los estorbos ahí, es una batalla de todos los días. Entonces nosotros necesitamos conocer la dimensión del amor. El amor es ancho, es largo, alto y profundo. En la medida que yo conozco el amor, me puedo extender. En la medida que yo desarrollo el amor de Dios, voy a desarrollar algo, es decir, voy a caminar en función de terminar el año bien. Y en la medida que yo desarrollo una relación con el Señor, que estoy a sus pies, que busco en oración, que lo busco en la palabra, en esa medida mi relación con Él va a crecer porque es alta. Mire, ¿qué tan alta es su relación? De esa manera usted se va a extender, porque es un principio. Porque si nosotros, ¿usted ha tenido la oportunidad de subirse a un velero o algo? Yo creo que todo, ¿verdad? ¿Alguien se ha subido a un de esos que usan velas? No crea que yo no me subí en el de la Armada de Inglaterra, no, tranquilo, en un improvisado ahí en Cortés, pusimos un cayuco, le pusimos una vela así, parada, y ahí íbamos, hermano. En un cayuco le decimos nosotros, allá no sé cómo le llaman acá. El caso es que, hermano, pero ¿cuál es el punto? Que cuando más alta era la vela, entonces establecía una especie de desbalance. Entonces, nosotros no solo podemos crecer en la relación con el Señor hacia lo alto, porque es necesario que usted se extienda también. Se extienda en su casa, en su familia, en el matrimonio, y en su vida espiritual es necesario que nos extendamos. Entonces, el punto aquí es que si yo conozco la anchura del amor de Dios, voy a crecer en mi relación con Él en la medida que yo me voy extendiendo. Pero el punto aquí es
que voy a llegar a conocer la profundidad del amor de Dios. ¿Conoce usted la profundidad del amor de Dios? Es que ahí es donde está la clave. Nosotros queremos terminar bien. Hermano, ¿sabe cuál es el problema de la mayoría de la gente en las iglesias? Con todo respeto, no todos, pero ¿cómo pide usted, por ejemplo, al Señor? ¿Cómo le ora al Señor? ¿Cómo le ora al Señor? ¿Cómo es su relación con el Señor? Fíjese bien, en la oración. Mire, la oración determina cómo nos sentimos. Entonces, ore desde su posición. No ore desde su situación. Repito, ore desde su posición. No ore desde su situación. Sí, porque nosotros, la situación nos obliga a orar. Claro, necesitamos algo. Estamos pasando alguna situación, oramos. Pero entonces la clave está orar desde nuestra posición. Porque si yo conozco el amor de aquel que vive en mí, entonces la hice. ¿Saben por qué? Ahí es donde está la diferencia, miren. ¿Cómo ora? No. ¿Cuál es su reacción cuando usted le dice a su hijo o su hija, hija, mira, necesito que me ayudes a lavar la loza? Y nada, hermano. ¿Verdad que usted se molesta? Sí, uno dice, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero al rato viene la niña, inteligentemente, hermanos, son astutas las niñas, sobre todo, bueno, los varones igual. Viene la niña y le dice, mami, o abuela, o abuelo, ¿sabes qué? Mira que te compré una cosita. Y se le fue el enojo, ¿verdad? ¿Desde dónde pide la niña? ¿Desde su posición de nieta o desde su posición de hija? Entonces, así es el Señor. Lo que pasa es que nosotros a veces hemos entrado en una especie de protocolo. Está bien, pues, está bien tener vestiduras limpias, está bien guardarnos en santidad, está bien si nos equivocamos, decirle, Señor, perdóname Dios, si hay algo en la familia que tengamos que corregir, corrijámoslo. Mira, me equivoqué, tal vez fue una mala actitud, ¿sabes qué? Perdóname, creo que no debí haber dicho eso. O ¿sabes qué, hijo? Mira, algo pasó ahí, perdónanos. O los hijos, miren, papá, mamá, mira, arreglar las cosas. El caso es que la medida está ahí. Entonces, pida desde la posición. Ahora, aquí es donde está el lío. Examen para ustedes. Ok, nosotros primero somos creyentes, ¿verdad? Luego, discípulos. Luego, siervos. No, hijos. Luego, siervos. Y por último, amigos. Ahora, ¿en qué posición está usted? Sí. Porque los últimos dos, lo iba a poner aquí, pero ya no me ajustó el tiempo. Eso va aquí. Porque los últimos dos están en Canaán. ¿Quiénes están en Canaán? ¿Quiénes viven en la dimensión de la bendición? Los hijos y los amigos. Ahora, no que el creyente no va a recibir bendición, le aclaro, ¿eh? No que el creyente no va a recibir bendición, no que el discípulo no va a recibir bendición, sí, lo reciben. Pero tenemos que subir en la escala, hermanos. ¿Se ha dado cuenta? Mire, en todos los gremios, asociaciones, países, ciudades, siempre hay gente cercana al que está arriba, ¿verdad? Lo mismo pasa en Dios. O sea, delante de Dios todos somos iguales, pero algunos son cercanos, porque entendieron la posición de hijos, pero se hicieron amigos. Hermano, ¿cómo habla usted con el Señor? Mire, métale cortocircuito a su oración, ¿sabe cómo? Cambie su oración. Yo comencé a hacerlo y me he sorprendido de los resultados. Fíjense. A veces yo solo llego, porque a veces nosotros pensamos, porque así se nos enseñó, no que sea malo, pues yo respeto cómo lo hace usted, ¿verdad? Nada más le hablo desde mi experiencia. Miren, ¿qué hago yo? Yo a veces le digo, Señor, voy caminando. Señor, aquí voy, Padre, qué calor está haciendo. Y comienzo a platicar como que si fuera platicando con alguien. Me voy a contar una locura que hago a veces, de mis locuras, ¿verdad? Dice que una vez, casi no lo hago siempre, pero yo a veces pongo una silla, pongo tres sillas, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y comienzo a hablar, no a la silla, ¿verdad? Sino que esa es una locura. Pero hermano, de las locuras, dice que el reino de los cielos sufre violencia y lo arrebatan los valientes. Entonces a veces nosotros en nuestra locura, hermano, la palabra, porque cuando hablamos de nuestra posición, la palabra cobra vida, porque usted habla desde la posición de hijo, de amigo del Señor.
Y eso me lleva a algo. Entonces, cuando yo entiendo eso, esta es la parte, termino acá, ahí es donde está la clave. Entonces, cuando yo paso todo este proceso y resisto al diablo, con la ayuda del Señor, entonces Dios comienza a perfeccionarme, pero perfecciona primero mi pensamiento, para que luego mis emociones sean afirmadas y mi comportamiento se fortalezca para obtener un resultado que me establezca en el reino de Dios. Que usted tenga una familia establecida, que tenga un trabajo establecido, que tenga actitudes establecidas. Ese cuadro es el resumen de lo siguiente que le quiero mostrar. Entonces, después de esta larga introducción, hermano, quisiera hablarles, con la ayuda del Señor, de sabias decisiones. Hermano, ¿cómo están nuestras decisiones? ¿Tenemos decisiones que tomar? Creo que todos. Hay decisiones familiares, decisiones personales, decisiones ministeriales, decisiones laborales, de todo. Todos tenemos que tomar decisiones. Para terminar bien el año hay que tomar decisiones. Para seguir aferrados al Señor hay que tomar decisiones. Para poder saber caminar y dejar que el Señor nos afirme, fortalezca y establezca, necesitamos tomar sabias decisiones. Habacuc 2:2 dice: y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere. Dice que aquí, leyendo esto anoche o estudiando, me llevé una grata sorpresa. Normalmente nosotros ponemos desde el versículo 2, pero cuando yo leí el versículo 1, dice que estaré atento. Yo tengo aquí una versión que dice, el versículo Habacuc 2:1, estaré atento y vigilante como lo está el centinela en su puesto. Diga conmigo, en su puesto, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. En este caso Habacuc. El caso es que, miren, aquí me genera algo, porque esto es una expectativa. ¿Tiene usted expectativas? Todos tenemos expectativas, hermano. Nosotros esperamos no solo cerrar bien el año, esperamos que Dios nos dé bendición, esperamos que hacia adelante ver nuestros hijos desarrollando cosas, sirviendo al Señor, nuestros nietos, nuestras generaciones. Esperamos ver en nuestro trabajo mejoría, en nuestros negocios, empresa, en el ministerio. Esperamos ensancharnos, crecer. Todos esperamos tener buena salud, todos esperamos tener bendición, todos anhelamos eso. Pero entonces aquí Habacuc me lleva a algo muy interesante. Dice, y Jehová respondió, y Jehová me dijo. Entonces, en el versículo 1 dice que él estaba atento a la voz de Dios. Pero me llamó la atención algo. Dice que él, en esta versión, estaría atento y vigilante como lo está el centinela en su puesto. Hermano, ¿usted ha visto los vigilantes? Fíjese que yo dejé de hacerlo, hermano. No sé, tal vez es una pensada mía o lo que yo pensé lo atraje. Ahí si me están viendo en el conjunto van a saber la clave. Hermano, fíjese que nos pasaba algo con mi esposa. Siempre que le llevábamos comida a los vigilantes, los quitan. Siempre que, porque así, digamos, cuando andamos en la calle, de repente, mira, o cuando vamos a comer a algún lugar, llevémosle a los muchachos algo. Entonces, porque sí, siempre, normalmente hay dos. El caso es que siempre que le llevábamos algo al vigilante, lo quitan o sea, lo cambian de turno y no lo volvemos a ver. Entonces le digo a mi esposa, dejemos de darle cosas, porque no lo van a cambiar. El caso es que, hermano, ¿cómo vive un vigilante? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cómo desarrolla el vigilante su trabajo? Ahí a veces, tal vez 2, 3 de la mañana, uno escucha ruido, allá andan cuidando. Pero ¿cómo nosotros vigilamos esperando la respuesta de Dios? Sabias decisiones. Entonces, si necesitamos tomar sabias decisiones, necesitamos ver al cielo y esperarlo como el vigilante anhela. No que llegue que llegue la mañana, pero esperar escuchar la voz de Dios. Esa es una expectativa. Usted y yo tenemos expectativas en Dios, en la vida, en el trabajo y en todo lo que desarrollamos. Tiene que haber una expectativa, porque si nosotros no tenemos una expectativa, entonces no tenemos visión. Por eso el Señor le dice a Habacuc, escribe la visión. Entonces Habacuc esperaba algo de Dios, pero no lo había escrito. Escriba, póngala en la casa, póngala en la puerta, póngala ahí a sus hijos, mira, esto vas a hacer. Póngalo, que le digan loco a uno, póngale en el carro ahí, ponga un post-it ahí, en el vidrio, póngale a su amado o a su amada, dígale,
eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. Gracias por ese amén, pero bueno, póngale ahí algo. Ponga allá en donde vaya, que parezca loco, Dios lo va a hacer. Pero escriba la visión, póngala en el cuarto de sus hijos, sorpréndalo, métale una notita a su hijo ahí en la bolsa del saco, a su esposo o a su esposa, déjele una notita ahí que le diga todo lo que es valioso para ustedes. Entonces, escriba, porque Dios trabaja sobre lo que nosotros escribimos. Porque Dios es un Dios de orden. Entonces, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyera en ella. ¿Sabe usted que tal vez en algún momento, no he tenido la oportunidad, pero es uno de los sueños, hermano? Ahí estoy, ya lo escribí. Yo quiero ir a Israel, la pastora no me quiere acompañar. Vea si no se anima uno de ustedes, va, de los varones a acompañarme, pero ahorita nadie quiere ir porque están en guerra. El caso es que me dice, yo le digo a la pastora, yo voy a ir a Israel, Leo, yo voy a ir a Israel. Ya que vos no me querés acompañar, yo voy a ir, Leo, ya vas a ver, en el nombre de Jesús. Dice que en Israel, las casas, ellos tienen la visión, versículos puestos, no recuerdo cómo se llama, cuando la palabra dice, escríbela en los dinteles de las puertas, entonces ellos tienen versículos en la entrada, ahí, porque ellos creen a la palabra, hermano. Al igual que nosotros, tenemos que creer a la palabra. Es que no se trata de escribir algo por escribirlo. No, a mí me gusta, mire, como a mí me gusta el fútbol, le voy a contar una historia. Fíjese que ahorita ya se retiró y todo del fútbol. Yo sé la historia de Ariel Ortega, se llama, el burrito Ortega, es argentino. Dice que el burrito Ortega, siendo un niño de 10 años, escribió y puso, yo me voy a poner la 10 de Diego, dice, y voy a ser el capitán de la selección de Argentina. Entonces cuando la mamá lo vio, porque las mamás, qué curiosas son las madres, ¿verdad? Cuando la mamá andaba registrando ahí, lo vio y lo llamó y le dijo, hijo, ¿este es tu sueño? Sí, mamá, le dice. Yo me voy a poner la 10 de la selección argentina y voy a ser el capitán de la selección argentina. Y ella solo dijo, pero es la de Diego, le dice. Diego para ellos, Diego Maradona es como Messi en este tiempo. El caso es que con los años, el burrito Ortega, las dos cosas lo hizo. Lo escribió, escribamos y digámosle, Señor, yo quiero esto para mi vida, para mi casa, para mi matrimonio, para mis hijos. Pero aquí hay algo que le quiero llamar la atención. Fíjese que Habacuc se puso en una posición para recibir. ¿Cuántos han jugado béis? ¿Jugaron béisbol algunos? ¿Jugaron béisbol alguna vez? Sí, todos jugamos, no jugamos en la calle el bate. Hermano, cuando usted quería recibir, ¿qué hacía? Buscaba la posición, ¿verdad? Entonces algunos tienen que mover la antena para recibir la señal del Señor. Porque Habacuc en el versículo 1 dice, estaré atento y vigilante, como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. Entonces, ¿sabe qué? Busquemos la posición de hijos, la posición de amigos. Ahí es donde el Señor va a hablar. Sí, el Señor va a hablar en la posición de creyente, va a hablar en la posición de discípulo, va a hablar en posición de siervo, sí, pero habla claramente y de manera más fácil desde la posición de hijo y desde la posición de amigo. Por eso, cuando estábamos adorando aquí, que beso tus pies delante de todo, entonces ahí es donde el Señor va a hablar. Hermano, no usted, ¿verdad? Pero nosotros hacemos la broma, me dice mi esposa la vez pasada, mira vos lo que estoy viendo, sí estoy mal, me dice. Usted ha visto el trabajo de los podólogos, ¿verdad? Hay gente que llega con unas uñas así, hermano, pero terrible, ¿verdad? Terribles. El caso es que comienzan a hacer el trabajo ahí. Y mi esposa me comenzó y decía, no me enseñé eso. Le digo, qué feo ese trabajo, con todo respeto lo digo. El caso es que, ¿por qué me refiero a los pies? Porque aquel que va a los pies es alguien que es de confianza. Sí, porque, no sé, uno cuida mucho sus pies, uno cuida mucho el contacto, no sé, en esa parte. Entonces, esa parte indica intimidad. Entonces, Habacuc, el Señor le dijo, muévete, porque Habacuc estaba esperando. Entonces, cuando alguien tiene la Biblia de las Américas ahí, o la Reina Valera 60, léase Habacuc 2:1, léase por favor eso. Allí es donde está la clave.
Es que Dios le está diciendo, vamos a terminar, Dios nos dice esta mañana, iglesia, vamos a terminar bien el año con bendición. Pero ¿qué dice Habacuc 2:1? ¿Alguien que lo tenga ahí? Sobre mi guarda estaré. Luego, ahí, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Entonces Habacuc se fue a la posición donde él sabía que iba a recibir la respuesta de Dios. Entonces hay gente que busca la posición de Dios. Cuando les hablaba del béisbol, hermano, yo me acuerdo haber jugado béisbol hace muchos años, cuando la pelota era cuadrada, no son bromas, hace muchos años. Y yo me acuerdo que una vez estamos jugando ahí en San Pedro Sula y alguien da un batazo y sale el batazo, hermano, sale la bola hacia arriba y de repente, yo me acuerdo que yo jugaba en primera, ahí estaba. El caso es que yo veo y sale el center field y el otro, ¿no? el left field, el de la izquierda y el del centro, salen los dos por el mismo balón o la misma pelota de base, hermano, y chocaron porque no se fijaron. Entonces hay gente que de repente está esperando la respuesta de Dios, pero choca con el mundo, choca con sus problemas, choca con sus necesidades, choca con un montón de cosas, porque primero hay que arreglar acá y ver qué va a pasar acá, hacia dónde voy, y luego recibir la respuesta de Dios. Escribe la visión. Entonces Habacuc se puso en la posición correcta. Habacuc dijo, bueno, a mí me toca vigilar, a mí me toca confiar, a mí me toca esperar. Eso fue lo que dijo Habacuc, y se puso en la posición correcta. Yo soy hijo de Dios, yo soy amigo de Dios, y yo sé que Dios me va a responder. Y mire lo que dice el versículo 3, que usted lo conoce. Aunque la visión tardare, hermano, aunque tardare, va a llegar. Dígale a su vecino, mira, aunque tarde, va a llegar. Aunque tardare, va a llegar. Aunque tardare, va a llegar, hermano, la respuesta. Aunque tardare, va a llegar en el nombre de Jesús. Aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, hermano, 2 veces, mire, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esa es una riqueza, hermano. Entonces necesitamos tomar sabias decisiones. Sabias decisiones, porque que viene, hermano. Que viene el Señor, viene. Que Dios va a destrabar la situación adversa que tal vez estamos viviendo. Él la va a destrabar. Que Dios va a quitar los enemigos. En el nombre de Jesús Él lo va a hacer. Que aunque ahorita, en este tiempo, en este momento, no veamos las cosas, en el nombre de Jesús la vamos a ver. Miren, yo sé que el Señor va a hacer algo. Miren, no sé, es algo que uno siente en el corazón. Uno a veces, no sé, dentro de toda la experiencia que Dios nos ha permitido acumular a lo largo de lo que hemos servido al Señor, yo solo sé, a la gente yo le digo, mira, hay algo ahí que Dios va a hacer. No sé, Dios le da en lo espiritual a uno una especie de discernimiento que uno dice, es ese pálpito que dicen, es esa sensación que usted va a algún lugar y dice, sé que va a ser de bendición. Entonces, que en el nombre de Jesús, esa sensación, ese pálpito, esa certeza, porque eso es la fe, que nosotros digamos, Señor, ahí dice que aunque tarda la visión, pero va a llegar, aunque tarda la promesa, pero va a llegar, aunque tarda el propósito, que no lo veo, pero va a llegar en el nombre de Jesús. Va a llegar para nosotros, va a llegar para nuestros hijos, va a llegar para nuestras generaciones, en el trabajo, en la empresa, en el negocio, aquí en la iglesia. Va a llegar en el nombre de Jesús. Entonces, yo tengo que estar preparado para tomar sabias decisiones, porque ese es el problema. Hay gente que quiere tomar una decisión que tal vez no es sabia. De esos no hay aquí, ni los que nos ven. Entonces, aunque la visión tardare por un tiempo, hermano, por un tiempo va a ser. No para siempre se trilla el trigo. En este último tiempo, porque la venida del Señor está cerca, entonces todo está, si usted se fija, hay ataques difíciles ahora, contra la moral, contra la familia, ataques a la fe, ataques al pensamiento, ataques a nuestras actitudes. Entonces la gente considera la iglesia, la ve. Sí, yo sé, todos aquí, los que nos ven, amamos al Señor, todos amamos al Señor. Pero fíjese que nosotros, como seres humanos, estamos llenos a veces de prejuicios. A veces estamos, mire, yo siempre le he dicho, con respeto de los abogados aquí, ¿verdad? Pero yo les he dicho que
Siempre el cristiano es un buen abogado, hermano. Siempre argumenta. Fíjese bien. Uno siempre argumenta. El cristiano, uno le dice una cosa, no pastor, pero, no pastor, pero, no pastor, pero, no pastor. Y hermano, siempre argumentamos. Porque esa es nuestra naturaleza. Una naturaleza que a veces argumentamos porque no creemos. Porque necesitamos movernos a la posición correcta que se movió Habacuc y dijo Habacuc, no, yo me voy a subir al lugar alto. Entonces hay que subir de nivel espiritual. Hay que subir de nivel espiritual en la alabanza, en la adoración. Hay que subir de nivel espiritual en la búsqueda de la palabra. Hay que subir de nivel espiritual en la relación con el Señor. Porque entonces las sabias decisiones se toman basadas en principios, no en nuestras preferencias. Algunos conceptos, que más que conceptos, principios que le van a servir. Es que son principios, hermano. Diga conmigo, por favor, principios. ¿Qué pasa si nosotros alteramos un principio? Hay una consecuencia. Hermano, ¿cuál es el problema del medio ambiente ahorita? Que el hombre alteró muchos principios. Da pesar, hermano. Ahí, en el nombre de Jesús, que nunca pase, pero aquí en Bogotá, para los que conocen la historia mejor que su servidor, hermano, ¿cuántos lagos tenía la ciudad? Que yo sé por lo menos de 3 que los han secado para construir. Y el agua, ¿sabe usted que sus dientes tienen memoria? ¿Sabe usted que el diente tiene memoria? Por eso cuando a alguien le falta una pieza, entonces los dientes comienzan a abrirse, porque tienen memoria, buscan cómo llenar el espacio. Entonces el agua es igual. Ahorita pasó allá en San Pedro Sula, donde nosotros vivíamos. Dice que hay un río que lo desviaron, se llama Río Piedras, porque normalmente en el verano está seco, pasa un corrientita de agua ahí. Pero ahorita ha llovido fuerte en Honduras, así como está lloviendo acá. El caso es que el río se quiso salir y buscar el cauce, que es sobre la Primera Avenida. Y casi se va ahí, fíjense. Entonces los ríos siempre van a buscar el cauce natural por el cual pasaron. Entonces, ¿por qué le decía esto? Porque cuando se rompe un principio en lo espiritual, hay una consecuencia. El enemigo siempre va a estar tratando de que usted y nosotros rompamos esos principios. Entonces, los principios tienen que ser basados en la palabra de Dios. Y las preferencias es lo que a mí me gusta o lo que yo creo. Una preferencia es lo que yo creo o lo que a mí me gusta. Pero un principio es por la palabra y los principios no son negociables. Nos llaman religiosos y nos llaman legalistas, pero el aplicar la palabra no es legalismo ni ser religioso. Esa es la diferencia. Es que miren, ahorita, hermanos, yo les pido que tengan cuidado, porque hay un ataque masivo a muchas cosas. Hermano, ver iglesias peleándose, no, que Dios es uno solo, que eso de ser trinitario es incorrecto, no, que ser uno solo, Jesús solo, no, tienes que ser trinitario, no, que por qué usan el velo, eso es del diablo, hermano, que Dios reprenda al diablo, que tal cosa, hermano, entre nosotros nos estamos destrozando. No, que mi pastor, 1, 2, ¿cómo es que dice mi pastor? 1, 2, como Ebenezer no hay ninguno, hermano, no. Ni nosotros somos dueños de verdad. Pero hay un ataque a los principios. No debes de diezmar, deja de estar manteniendo a los pastores. No hagas esto. ¿Para qué das ofrenda? Hermano, perdone, vivimos en una sociedad que yo le garantizo que muchos de los que critican no le dan ni a su familia. Sí, entonces, ¿qué está haciendo el diablo? Metiendo estos diótrefes modernos, que yo le llamo diótrefes, era alguien que se oponía a que la gente llegara a la iglesia, se oponía a que la gente ofrendara, se oponía a que la gente creciera en el Señor, decía, no, vos no podés entrar a la iglesia, aquel sí puede entrar. Entonces hay muchos diótrefes en las redes que lo que quieren es quitarle a usted la bendición. Es que, perdone, ¿cómo le van a remover sus convicciones cuando usted las ha desarrollado? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque si nos vamos por preferencia, hermano, no vamos a desarrollar nada en la vida. Perdonen. Mire, dice 2 de Pedro 3:16, Pablo escribe sobre estos temas en todas sus cartas.
Pero a veces hay en ellas cosas difíciles de entender. Los ignorantes y los débiles de la fe cambian el significado. Otra versión dice, la tuercen el significado de las enseñanzas de Pablo y de las otras escrituras, causando así su propia destrucción. Entonces, hermano, mire, que nada lo mueva de su fe, de su convicción, no en el pastor, sino que en el Señor. Si ya Dios lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Aunque la visión tardare, va a llegar. Pero que no lo muevan de sus convicciones. Las convicciones que nos trasladaron nuestros padres, hablando espiritualmente, aún las convicciones morales, las convicciones familiares, no lo muevan de ahí. Porque si usted abre el micrófono, como digo yo, y le pregunta a la gente, ¿cómo crees que deberíamos de vivir? Hermano, se va a volver loco esa persona. Porque para algunos nunca es suficiente. Ese es el problema. Entonces aquí yo veo que el apóstol Pablo, mire, aquí el apóstol Pedro está diciendo, miren, para que vea la calidad de ministro que era el apóstol Pablo. ¿Sabe qué estaba diciendo Pedro? El apóstol Pedro, se lo parafraseo, no le entiendo a Pablo, pero tenía razón. Las escrituras de Pablo eran tan profundas que decía, Pablo escribe sobre estos temas en todas sus cartas, pero a veces hay en ellas cosas difíciles de entender. Entonces, no entienda, crea. Y después el Señor le va a dar sabiduría. La fe abre el entendimiento y la inteligencia, porque dice, de mi boca viene la fe, de mi boca viene la sabiduría y el entendimiento, dice el Señor. ¿Y qué sale? ¿De qué sobrevive el hombre? De la palabra que viene del cielo. Agarrechon, como decimos nosotros, como dice el apóstol Billy, agarrechon de la palabra, agarrémonos de ahí. Agarrémonos de la palabra. Digámosle, Señor, aquí dice, Señor. Eso es orar desde su posición de hijo. A mí me duele que me digan eso. Yo a mis hijos, es que viera esa frase, a mí, si había frase que me latigaba era eso, pero a mí me causaba furor. Yo les decía, mira, última vez que decís eso. Creo que de los 3, 2 lo dijeron alguna vez. Esa frase, ¿y para qué me trajeron? La frase a mí me... Y cuando los hijos nos dicen ahora, ¿y para qué me trajo al mundo? Pues a mí me parte eso, hermano. A mí me molesta esa frase. Entonces, ¿sabe qué? Pero la uso para bien. Porque así, no es que le vamos a decir al Señor, entonces ¿para qué me adoptaste, Señor? No. Agárrese, porque el hijo se lo dice a uno con la convicción de que él entiende que no es su culpa. Lo digo en el buen sentido, que no es su culpa ser hijo. Porque 2 personas un día se juntaron, se aman y deciden traer a la persona al mundo. Pero yo veo aquí que nosotros ahí tenemos que pedir desde la posición de hijo y decirle, Señor, yo te clamo a ti desde la posición que me has dado de ser hijo. Como Habacuc, que se paró y dijo, sabes, yo voy a buscar la respuesta del Señor. Entonces, pidamos desde la posición de hijo y clamemos misericordia. Hermanos, miren, yo del viernes ando en eso, pero que Dios haga justicia, hermano. Que Dios haga misericordia en nosotros, en aquellos que necesitamos misericordia, pero que Dios haga justicia en esta nación y en todas esas naciones donde hay tanta corrupción, hermano. Es increíble, hermano. Es increíble. Tiene más garantías el delincuente que las personas que las personas de bien. Y algo está pasando. Entonces creo que la iglesia es tiempo que nos levantemos, porque creo que estamos muy timoratos. Otras personas están promulgando leyes en favor de cosas que nosotros como iglesia deberíamos de hacer. Hay algo que no está bien. No podemos depender. Dios pone ciros. Dios pone ciros en los diferentes países. Dios ha puesto aquí ciros, ha puesto un ciro en Centroamérica, ha puesto un ciro aquí en Sudamérica y ha puesto un ciro en Norteamérica. Que estas personas, como tienen influencia, entonces ¿sabe qué? Es tiempo de que nosotros entendamos que los principios no son negociables. Si usted le enseña, si usted le deja pasar a sus hijos un principio de la palabra, hermano, hay un riesgo ahí. Eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Si yo permito, admito o dejo pasar un principio, lo quebranto, va a haber un resultado. Entonces, por eso muchos se van de las iglesias, porque piensan que Dios se olvidó de ellos.
Perdón, hermano, el que roba lo van a meter preso. Dios le perdona si se arrepiente que robó, pero va a ir preso. Aquel que se acuesta con una mujer que tiene sida, adultera, le va a dar sida. Dios le va a perdonar, pero le va a dar sida. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Entonces, no es por preferencia. Sabias decisiones no es tomarlas por la preferencia, por lo que yo pienso, por lo que yo creo. No, es lo que dice la palabra. Hombres y mujeres del libro. Entonces, sabias decisiones requieren un tiempo de espera. Diga conmigo, un tiempo de espera. Aunque tardare, llegará. Entonces, tome la decisión sabiamente, guiado por el Señor, pero tiene que saber esperar. Hermano, le voy a contar una intimidad, voy a aprovechar que no está la pastora. Dice que yo me acuerdo que hace muchos años, allá cuando habían televisores todavía en blanco y negro. Hermano, fíjese que, no tanto tampoco, hermano. Dice que yo me acuerdo que la pastora, cuando comencé a pretender la pastora, yo trabajaba en Cortés y ella trabajaba en San Pedro. Nos conocimos así, éramos compañeros de trabajo. Yo me acuerdo que al inicio ella me dijo que no, hermano, que no y no, hermano. Pues yo supe esperar. Y la espera fue larga en algún momento, pero yo supe esperar. Entonces, un consejo para ese tipo de relaciones. A veces uno, yo entendí, aprendí por ella, se lo digo, a veces uno quiere forzar cosas que no es el tiempo. En todo. Entonces, una sabia decisión es decir, ok, yo soy esto, te ofrezco esto espero y voy a esperar. Si es de Dios, se va a dar. Si no es de Dios, pues no se va a dar. Entonces, tiempo de espera. Miren, Dios refina en los tiempos de espera para ser preparados. Entonces, a veces las cosas no se dan en el tiempo preferencial, sino que en el tiempo de los principios de Dios, para que nosotros estemos preparados. Hay gente que no está preparada para recibir algo de Dios. Miren, yo lo vi y le funcionó. Conocí a alguien, no aquí en este país, alguien, no sé si fue, no recuerdo, en una de las visitas a las iglesias, una de las iglesias, se me acerca una hermana y me dice, pastor, mire, me dice, espérenme, le voy a sacar algo aquí, en nombre de Jesús, voy a actuar en fe también. Viene Agarrechon, viene y me dice, ¿qué ven acá? Esto me lo regaló Alfredo, bueno, te bendigo Alfredo si estás conectado ahí. Esto me lo regaló Alfredo y su esposa, es de Calgary, es Canadá, ¿verdad? Pero lo que le quiero contar es que en una de las iglesias se me acerca una hermana y me dice, pastor, mire, me dice, yo le pedí a Dios un carro, me dice, y aquí tengo el llavero para poner la llave, me dice. Osada la señora, hermano, y le funcionó. Pasaron como 6 meses y me llama, pastor, me dice, ¿cuándo va a venir por acá? No sé, le digo, mire, es que quiero que bendiga el carro y que no sé qué. Bueno, no es que uno lo bendice, sino que se lo ofrece al Señor, ¿va? El caso es que a veces uno espera, pero hay que esperar confiando. Va a llegar. Dios nos está refinando en la espera para ser preparados. El tiempo de espera es un tiempo de preparación para ser efectivos en la promesa de Dios. Agárrese con lo que le voy a decir. José esperó 15 años para ver su promesa. David esperó 20 años para ver su promesa. Abraham esperó 25 años para ver su promesa. Caleb esperó 45 años. Tranquilo, no vamos a esperar todo este tiempo. Pero estamos siendo refinados. No han llegado las cosas, estamos siendo refinados. Entonces, no se desespere. Dígale, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Principios, las sabias decisiones requieren tiempo de espera. Romanos 4:19, y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de lo que él reconocía que por tener 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre. Hermano, esto a mí me partió el alma. ¿Sabe por qué? Porque Abraham se paró y dijo, Señor, yo sé que quizás mi edad no me permite, pero tú diste la palabra. Hay un famoso salmista, es un dominicano, de los famosos ahí. Yo le he contado esa, me quedó como un rema muy bonito. Con la que actualmente es su esposa,
Se casó hace como unos 10 años ya el muchacho, 8 o 10 años. El caso es que él llega a Dominicana, él es haitiano dominicano, llega a Dominicana y se enamora de una muchacha ahí en la iglesia. Más que en la iglesia, creo que era como, estaban sacando teología ahí en el instituto. Entonces mira a la muchacha y comienza a platicar con ella y se enamoran. Entonces resulta que la muchacha era hija de un médico, era una buena familia, tenía muchos recursos. Y él se da cuenta, dice, Dios santo, yo solo tengo mis ilusiones y mis sueños. Pero no, él siguió a la relación y habló con ella. Y un día cuando va donde el papá, porque formalizaron la cosa, y la hija le dijo, pues te creo, te creo. Se fue donde el papá y sentado frente a los padres ahí, los dos médicos, le dice el papá, ¿qué tienes para mi hija? ¿Saben qué le dijo? Osado él. Mire, señor X, le dice, yo sé que en este momento, tal vez no tenga mucho, le dice, pero tengo la palabra de un Dios que nos va a bendecir. Solo así le dijo. Solo tengo la palabra que Dios me ha dado, que me va a hacer un hombre de bien y que me va a bendecir. Y que esa bendición yo se la quiero dar a su hija. Wow. Lo convenció, se casaron. Y viven muy bien, hermano. Entonces, ¿sabe qué dijo Abraham aquí? Señor, yo solo tengo tu palabra. ¿Sabe el que le digo esta mañana a usted? Usted solo tiene la palabra que Dios le ha dado. Entonces espere, cuando vea que las cosas no van bien, dígale, Señor, yo tengo tu palabra, yo tengo tu promesa, yo tengo lo que me has dado, yo tengo lo que me vas a dar, yo tengo la promesa sobre mis hijos, yo tengo la promesa sobre mis nietos, yo tengo la palabra. Eso es lo único que yo tengo. Y el 4:20 dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Yo tengo la palabra, Señor. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir todo lo que promete. Era amigo de Dios, era amigo de Dios, era amigo de Dios. El tiempo me corrió, hermanos, me quedan 5 minutos, tal vez le doy uno más, pero yo quisiera hacer énfasis en eso. Todos tenemos una promesa de Dios, todos la tenemos. Todos tenemos una promesa, los que nos ven, los que estamos acá, todos tenemos una promesa de Dios. Entonces, las sabias decisiones, hermano, tómela basado en principios de la palabra, no basado en mis preferencias ni en lo que yo pretendo. Las sabias decisiones nos enseñan un principio que hay que saber esperar. Cuando sabemos esperar, las cosas llegan a tiempo. Porque a veces no estamos preparados. Tenemos la promesa, tenemos el propósito, pero no estamos preparados. Fíjese que a mí me recordaba en la mañana y eso me traía gratitud a mi corazón. Ahorita que fuimos a una de las iglesias, hace poco que estuvimos orando, yo le he dicho que Dios me ha puesto un rema últimamente, es orar por los vientres para que tengan bebé. Yo me acuerdo que hubo una pareja en especial que cuando yo estaba orando así, a mí me cayeron las lágrimas de ella en mi mano. Me cayeron sus lágrimas aquí. No recuerdo, el caso es que yo sentí 2 lágrimas. Y eso me recordó. Lo que me hizo en ese momento fue decir, yo estoy aquí. Entonces tal vez usted ha derramado lágrimas por alguna palabra, alguna promesa, por sus hijos, por sus nietos, por todas las situaciones que tal vez estamos viviendo. Entonces que las lágrimas le recuerden cuando caigan, que yo solo tengo la palabra que Dios me ha dado y la promesa que Él me ha dado. Y Él la va a cumplir, aunque tardare, va a llegar, aunque tardare, yo voy a permanecer, aunque tardare, va a llegar. No sé cómo lo va a hacer el Señor, va a llegar, pero ¿sabe qué entendí yo? Que a veces Dios permite que toquemos fondo para que nos podamos levantar. Porque algunos están pataleando por no querer tocar fondo. Lamento decirles, hermano, hay situaciones que Dios nos va a permitir tocar fondo. Y que Dios le tenga misericordia de nosotros. Yo toqué fondo, hermano. Aunque no lo crea, yo toqué fondo un día. Le he comentado, perdone que insista tanto con esa historia. No teníamos, lo tuvimos todo y no tuvimos nada. Toqué fondo. Después de tener 2 carros andaba a pie. Le he dicho, llevamos nuestros niños, tal vez hasta ahorita, y en las veces que lo he contado se han dado cuenta, ellos comían hamburguesa y con la pastora nos comíamos una papita, porque no teníamos. Toqué fondo, pero el Señor del fondo nos levantó.
A veces Dios permite que toquemos fondo para que derribemos todos argumentos. A veces nosotros queremos argumentar desde nuestra profesión, desde nuestra posición, desde lo que somos, el apellido, la familia que tenemos, el pedigrí, será, bueno, el pedigrí son de los perritos, ¿va? Pero todo lo que nosotros traemos, desde ahí queremos alegar. A veces nos va a tocar fondo, hermano, pero desde ahí nos vamos a levantar. Hay gente, yo siento eso, hay gente que está como en un hoyo de jabón, que no puede salir. Deje que el Señor lo saque. Sí, porque está tratando de salir por sus propios medios, por eso se desliza. Es como un hoyo de jabón. Están así, que quieren salir y se vuelven a deslizar. No, toque tierra y diga, Señor, aquí estoy. Levántame. Entonces Dios va a meter su mano para sacarlo. Le doy uno más para terminar este tema. Bueno, no lo termino. Entonces las sabias decisiones van a ser probadas, hermano. El fuego probará la paciencia. Entonces la espera es igual que paciencia. Pero ahorita está el Señor con un soplete así, un soplete divino ahí. Hermano, el Señor anda, yo le digo algo, el Señor anda con ese soplete, con todo respeto lo digo, viendo las iglesias, porque el Señor ahorita está quitando todas las escorias. La escoria, cuando digo escoria, es para que usted brille, para que el oro pueda brillar en el nombre de Jesús. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Entonces, mire, la paciencia evidencia nuestra esperanza en quien está puesta. Entonces, ¿dónde está su esperanza en este momento? Yo espero que esté en Dios, porque si mi esperanza no está en Jesús, entonces no es Él el primer lugar. La paciencia evidencia que estoy confiando plenamente en Dios. Algunos consideran que es demasiado tiempo, pero valdrá la pena para que Dios sea glorificado. Veremos la gloria de Dios si creemos. Y aquí hay algo muy tremendo, la santidad comienza con el fuego del Espíritu Santo. Entonces dice Dios, la obra de cada uno se hará evidente. Mire, todos aquí y los que nos ven, Dios va a probar nuestras obras. Y lo primero que va a probar son nuestras palabras. Por eso tenga cuidado con lo que dice. No se comprometa con Dios si no va a cumplir, por ejemplo. No nos comprometamos con Dios, hermano, y no nos comprometamos con nadie si no vamos a cumplir. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Yo me recuerdo que mis hijos, perdone que use mi familia, pero es lo que pretendo conocer mejor, pero yo me acuerdo que mis hijos me habían agarrado, ahí en Honduras decimos, me agarraron el bajo. O sea, le agarran el lado bajo a uno. Dice que, yo me acuerdo que cuando ellos me decían, papi, vamos a ir a la playa el sábado, y yo me quedaba dudando, sí, vamos a ir, decía. Cuando yo dudaba, entonces porque yo no es que dudaba si decirle sí o no, yo estaba analizando el sábado, qué tengo o qué vamos a hacer. Entonces cuando yo decía, espérate, les decía yo, espérense, sí, vamos a ir. Entonces en Dios que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. En la vida que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día le dará a conocer. ¿Qué es lo que va a dar a conocer su obra? Ahí dice, ¿el qué? ¿Por qué el día? Por la luz. Porque hay gente que en lo oculto hace cosas. Entonces por eso el Señor anda con fuego ahí. Hey, ¿quién anda aquí? ¿No les ha pasado? ¿Quién anda en la cocina? De repente todo, 2 de la mañana, ¿va? Y a veces uno escucha ruido en la cocina. ¿Quién anda ahí? Tal vez los muchachos se han levantado a comer o uno se ha levantado a tomar leche o algo. Bueno, tal vez lo mismo ha pasado. Se hará evidente porque el día la dará a conocer. Pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Solo el fuego quema los planes del enemigo, hermano. El fuego de Dios va a quemar toda grosura para que nosotros podamos estar delante de Dios y decirle, Señor, valió la pena. Yo le digo algo, esta mañana, valió la pena. Sé que usted lo va a decir en el nombre de Jesús. Valió la pena esperar, Señor. Valió la pena. Valió la pena tener paciencia, valió la pena perseverar. Vamos a terminar bien este año, con sabias decisiones, guiados por su espíritu, pero va a valer la pena entender de que hay que tener paciencia y hay que saber esperar. Termino acá, porque este es algo extraordinario y con ese oro. Las sabias decisiones nos indica que estamos más cerca que nunca. Estamos más cerca que nunca, iglesia. Gracias por ese amén. Estamos más cerca que nunca. Estamos a punto de llegar. Algunos están a punto de llegar y se regresaron. Miren, todo opera para bien.
termino acá. Perdone que he abusado, que creo que tengo 2 minutos. Mire, todo opera para bien. Yo me acuerdo que, mire, yo comencé trabajando en un banco hace muchos años, cuando todavía se usaban esas máquinas ahí, unas posteadoras ahí todas raras. Y yo creo que ahora, viendo la vida que Dios me regaló, creo que no me hubiera quedado ahí. Yo comencé trabajando en un banco allá en Puerto Cortés, donde nací, allá en Honduras. Pero yo llegué al banco porque mi papá conocía al gerente, usted sabe las conexiones, pero también porque en algún momento yo creo que yo pude desarrollar el trabajo, era bueno haciendo ese trabajo. El caso es que, sí, porque concursé con varios ahí, el caso es que llego al banco y comencé en caja, comencé siendo cajero, después me querían pasar a cuentas corrientes, esa famosa cuenta corriente que les he contado. Pero hermano, le tuve miedo a esa máquina porque muy grande y no tenía mucha habilidad en la mecanografía en ese tiempo, aunque no lo crea, en mi tiempo se daban clases de mecanografía. El caso es que, hermano, salí de trabajar de ahí. Y mi papá lamentándose porque en mi tiempo era el famoso tiempo en el que uno, con respeto lo digo, ¿verdad? Porque mi papá fue uno de ellos, ¿verdad? Que uno trabajaba 30 años en una empresa, le daban un reloj y lo colgaba en la pared y chao, ¿verdad? Porque en Honduras no hay pensiones. Por eso, colombianos, bendigan el país. Aquí, a pesar de todo, es una bendición el tener una pensión. En Honduras no hay pensión. Hay una jubilación, para que vea tal vez lo precario que es. Mi suegro recibe de pensión, oiga bien, más que pensión es como una jubilación que le llaman ellos. Mi suegro recibe, perdonen la indiscreción, mi suegro recibe son $50 mensuales, a veces 60, $70 mensuales. Eso recibe él. Eso es lo que se paga allá. Entonces, el punto es que Dios me sacó de esos trabajos. Y entonces entendí que a veces Dios nos cierra una puerta para darnos algo mejor, porque estamos más cerca que nunca. Entonces yo tengo que ver y ser como la tribu de Isaacar, experto en discernir. Entonces muchos de nosotros ya nos hemos vuelto expertos en discernir qué está pasando. Pero no volvamos otra vez al mismo lugar, o no nos regresemos. No estemos considerando regresarnos, no estemos considerando dejarlo todo y decir, no, esto ya no vale la pena. Sí vale la pena, un día lo van a decir, valió la pena, valió la pena, valió la pena, valió la pena, estamos más cerca. Este versículo le va a volar la cabeza. Isaías 48:7 dice la Biblia en lenguaje sencillo. Hoy voy a crear, ¿qué? Algo nuevo. Algo que antes ustedes hasta hoy no habían oído hablar de estas cosas. Así que no podrán decir que ya qué. Es que mire, hermano, le cuento esta historia así rapidito y oramos. Ya rato estoy que te vas y te va, ¿verdad? Pero mire, el pueblo de Israel, si hay gente que conocía su posición, era el pueblo de Israel, hermano. Si hay gente que sabía quiénes eran, era el pueblo de Israel. Se daban unos lujos increíbles de despreciar, con todo respeto, al Señor. Lo menospreciaban, el Señor, con todo respeto lo digo, pareciera ser que el Señor andaba atrás de ellos. Le mandaba al profeta Jeremías, mira, dile a mi pueblo. Mandaba a Ezequiel, mandaba a Daniel, dígale a mi pueblo. Mandaba a los profetas menores, dígale a mi pueblo. Y el pueblo de Israel se daba el lujo de decir, no es el tiempo. Entonces, cuando usted lee desde el versículo 1, le cuento la historia. Miren, Dios les hacía milagros a ellos. ¿Y sabe qué decían ellos? No, fue, con todo respeto, ¿verdad? El Señor, porque no le gusta la idolatría, fue, por decir algo, Quemos, el dios que tenían ellos ahí. ¿Había un milagro? No, fue la diosa tal. Jamás decían, fue el Dios que nos escogió. Entonces viene Dios y dice, en su misericordia, les dice, les voy a hacer algo nuevo, pero lo voy a hacer antes sin que ustedes se den cuenta. Ese es el rema. Dios va a hacer cosas en nosotros antes de que nosotros nos demos cuenta, para sorprendernos, porque muchos de nosotros no creemos.
Y cuando nosotros no creemos en lo que Dios va a hacer, bloqueamos la bendición. Por eso Dios dice, hoy voy a crear algo nuevo, algo que antes no existía. Ustedes hasta hoy no habían oído hablar de ellas, así que no podrán decir que ya lo sabían, porque lo que nosotros esperamos, lo que sabemos. Pero Dios viene esta mañana a decirnos, ¿sabes qué? Sabias decisiones. ¿Para qué? Para que recibas lo que no sabes, lo que no esperas, porque yo te quiero sorprender esta mañana, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Póngase de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por este momento, Señor. Señor, enséñanos, Dios, enséñanos a tomar sabias decisiones en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros somos tus hijos, Dios. Nosotros hemos aprendido que todo lo bueno, todo lo perfecto viene de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ese versículo que pusiste, ese versículo que nos enseñas en Isaías, Señor, que vas a hacer cosas nuevas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que esta mañana, Dios, tengamos la sabiduría para saber tomar sabias decisiones en el nombre de Jesús. Que en el nombre de Jesús, Señor, toda decisión que van a tomar mis hermanos, los que estamos acá y los que están conectados, sean decisiones guiadas por los principios de la palabra, no por mis preferencias, Dios. Señor, hemos aprendido que las sabias decisiones, Señor, nos enseñan a ser pacientes, nos enseñan que nuestras obras, que la paciencia es una muestra y una evidencia de que estamos confiados esperando en ti, Señor. Que van a ser probadas nuestras obras, que va a ser probada nuestra fe. Pero también hemos aprendido, Señor, que hoy vas a hacer algo nuevo en nuestra vida, que vamos a terminar bien el año, vamos a cerrar bien el año, para comenzar bien el siguiente año, Señor, en el nombre de Jesús. Que traes bendición, que traes restauración, que traes liberación, que traes provisión. Señor, con la cosa nueva de Isaías, traes provisión, Dios. Nuevos negocios, nuevas cosas en los trabajos, nuevas empresas, nuevas ideas, Señor, nuevos locales, nuevas cosas en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, nos vas a sorprender. Hoy recibimos esa palabra. Hoy recibimos esa palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sé, Señor, que harás cosas nuevas que nosotros ni esperábamos, porque así eres en la faceta de Padre, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, que haya sanidad sobre aquel que la necesita, que haya provisión económica sobre aquel que la necesita, que haya restauración familiar sobre aquel que la necesita. Pero sobre todo, Señor, que esta mañana nosotros cambiemos la posición, que el Espíritu Santo nos llene, que el Espíritu Santo nos enseñe a cambiar la posición, a pararnos en la brecha, de tal manera que podamos decir que estamos cada día más cerca, que vale la pena, que valió la pena esperar, que estamos siendo procesados quizás algunos, pero que el propósito se va a cumplir. El Señor cumplirá su propósito en nosotros. El Señor cumplirá su propósito en nuestros hijos. Señor, yo te pongo estas familias, te pongo sus sueños. Aunque la visión tardare, llegará. Aunque la visión tardare, llegará. Más se apresura a llegar. Por eso el Señor nos dice esta mañana, te voy a hacer cosas nuevas, cosas que no esperas, para que veas mi gloria. Veremos su gloria. Veremos la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en la iglesia, con nuestros hijos. Veremos la gloria de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias. Mira aquel que está en los hospitales, aquellos que están en las clínicas, aquellos que están en este momento pasando necesidades, Señor, súpleles. Aquellos que están privados de libertad, Señor, te ruego por ellos. Por los pastores, Señor, que están con enfermedades, lidiando con sus hijos, lidiando con su familia. Te ruego por ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Bendecimos esta nación, bendecimos cada ciudad, cada nación, hasta donde llegue esta señal. Llévanos con bien a casa, Señor. Hoy nos vamos llenos, Señor. Sabias decisiones, sabias decisiones. Aprenderemos a tomar sabias decisiones. No vamos a hacer nada, Señor, si no viene de ti, Señor. No queremos nada ni regalado si no viene de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sabias decisiones recibimos hoy, guiadas por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que Dios me los bendiga. Recuerden que el domingo tenemos Santa Cena, están invitados para que vengamos aquí a renovar nuestros pactos. Bendiciones.